y una historia más. En esta oportunidad en esta ocasión, mejor dicho, tengo la oportunidad de poder invitar a un gran amigo también, Waltico, Tico, Walter. ¿Qué te gusta? De ¿Cómo? todo me dicen. Bueno, Walter es el nombre que he usado siempre. Mis amigos del colegio me han empezado a decir Tico, Waltico, mis sobrinos, o sea que ya indistinto. ¿Quién es Tico o Walter para los que no te conocen? Bueno, ¿quién soy? Soy una persona que actualmente estoy trabajando ya más de 12 años en el rubro automotriz. Wow. Se ha pasado súper rápido. Una persona que la verdad ha aprendido en el último tiempo a conocerme más a mí mismo, a saber mis limitaciones, mis fortalezas. Y bueno, una persona que creo que ahora está muy enfocado en el tema de compartir y disfrutar más de la familia, digamos, ¿no? Claro. Básicamente eso, soy una persona que trato de tener mis afectos cercanos, ¿no? La gente con la que realmente me siento bien, me siento feliz, me siento cómodo. Y es una persona como muchas otras más, seguro que estoy en la misma situación que varios de los que están acá viendo, ¿no? Sí, sí, o sea, no te voy a preguntar la edad porque no a todos les gusta que les pregunte la edad, pero yo creo que estamos en otra etapa también, ¿no? Hay un Sí. momento donde sí hay primero la etapa de la joda, primero la etapa de salir, luego de conocer, luego de todo, y hay una etapa donde realmente llegamos, que normalmente son después de los 24 años, donde ya tu vida empieza a tomar otro tipo de rumbo, donde ya empiezas a autoconocerte mucho más y llegas a esta época ya donde ya está todo más tranquilo, donde realmente ya no son contar 100 amigos, sino contar aunque sea con una mano, pero que sean amigos verdaderos, ¿no? Correcto, sí, y como dices, ha habido esos momentos de la joda, del desenfreno, del descontrol. Y bueno, ahora siento que estoy en un momento de calma, de paz, pero sobre todo de tranquilidad conmigo mismo, que creo que eso es lo más importante. Y sí, o sea, yo sí he tenido un poquito de desfase en el tema del descontrol, porque siento que en su momento me salté esa etapa. Ya. Me salté esa etapa. Yo, la verdad, he empezado a hacer familia muy, muy chico. O sea, prácticamente salía del colegio empezando la U. Y realmente la etapa de salir, bolichar y demás, como que la dejé, Te la me la saltaste. salté, exacto, ¿no? Me fui a vivir, tuve que aprender desde pagar agua, luz, hacer mercado y todo. Solo. No solo, ¿no? Estaba con alguien en ese momento, pero sí, fue muy, muy rápido, ¿no? Muy, muy Ok. rápido. Este, incluso dejado todo, universidad, amigos y todo para irme a Santa Cruz. Ujú. Entonces, siento que esa parte me la perdí. O sea, yo ya estaba trabajando en una empresa, pagando facturas y pagando cosas a mis 22, 23 años, cuando en realidad tendría que estar en otra, digamos, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, como que ahí ha empezado ese desorden, digamos, Ujú. ¿no? Y la verdad es que sí, al principio como que te cuesta asimilarlo, entenderlo, comprenderlo, pero bueno, ya, ahora ya sabes que por algo también pasó, digamos, ¿no? Claro, claro. En esta época, en esta primera época donde tú te fuiste, ¿estuviste bien? ¿Estuviste estable hasta Sí, a mira, los veintitantos? esta historia, yo la verdad, mm, a ver, no me gusta, nunca me ha gustado usar mi historia o mis cosas, uno para victimizarme y tampoco como para decir, ah, no, pero lo que a mí me ha pasado. Justificando, digamos. Exacto. Siempre lo he mantenido como muy en reserva, ¿no? De hecho, es más, hay muy poca gente que, claro, saben, pero saben cosas bien puntuales, no saben la historia como tal, Completa. digamos, completa. Y ya has venido a contárnoslas completita. Sí, completita. Gracias, No, por darte esta oportunidad, por escoger este espacio, porque yo creo que con tu historia también vamos a aprender
a que con todas estas cosas, porque no eres el único que pasa por todo esto, hay gente que incluso por un tema económico está forzado a dejar el colegio, a no estudiar hasta que tenga un dinero ahorrado y demás, entonces obligadamente se saltan etapas de la vida que, como dicen por ahí, más tarde estás en busca de poder recuperarlas. Pero contanos más de tu historia. A ver, bueno, esto ha empezado, como te decía, prácticamente salido del colegio, primer año en la U, como que no te la tomas muy en serio, este, igual es un mundo nuevo para ti, conoces otras personas y demás, y bueno, en ese conocer otras personas, conocí a alguien y siento que, bueno, sí, obviamente como toda historia empezó muy bien, muy bonito, era algo completamente nuevo también para mí, ¿no? Claro. Y bueno, las cosas se fueron dando. Y se fueron dando a tal punto de que este, ya estaban involucradas las familias también. O sea, mis hermanas, mis papás, su mamá, sus hermanos. O sea, eh, no te digo que fue rápido, pero sí al cabo de un año No, ya estábamos todos como que integrados, digamos, ¿no? Y en ese interín, ya cambio de U y demás, este, su mamá no conseguía trabajo aquí en La Paz y se fue a Santa Cruz. uh-huh. Bueno, este, obviamente al momento de terminar de trasladarse, porque bueno, se quedaron con los hermanos en un departamento y demás, y me dice, por favor, quédate, o sea, que esté ahí. Y la verdad para mí no es lo mismo que te lo diga la persona con la que estás a que te lo diga la mamá. Uh-huh. Obviamente por medio había un tema de abuso de sustancias por parte de los hermanos, entonces O de los hermanos. también por ahí entendías, digamos, ¿no? Y bueno, ya así se dio y me salí de mi casa, y para irme a vivir, ¿no? Inicialmente aquí en La Paz, como un año y medio, y después en Santa Cruz. Y yo sí he decidido contar esto, eh, no desde el dolor, porque es una historia que ya pasó, que ya fue, que ya superé, sino porque estoy seguro, y bueno, gracias a también la terapia, entiendes que muchas veces lo que te pasa a ti le sirve a otra persona, Uh-huh. que por ahí está pasando por algo similar, ¿no? Y yo recapitulaba y decía, pucha, ¿qué digo, qué no digo, qué cuento, qué no cuento? Pero llegó el punto en que he dicho, voy a dejar Que fluya, sí. que Uh-huh. fluya, porque sí, ha habido un momento en que digo, ¿por qué no vi esas red flags que ahorita yo diría, o sea, es un sal de ahí ese rato, digamos, ¿no? Uh-huh. Y también, de cierta forma, para agradecer. En su momento no lo he hecho, no lo he podido hacer y bueno, después el tiempo se pasa, pero agradecer a mis papás. Mis papás han dejado, tal vez muy en contra de ellos mismos, que yo cometa mis errores, que yo me caiga, me tropiece, no para decirme, ves, te he Te lo dicho, dije. sino porque tal vez ellos con ese dolor sabían que eso me iba a hacer abrir los ojos a mí, ¿no? Entonces, no, mis papás no me han puesto como un no, no te vas, digamos. Entonces, sí, me fui. Estaba viendo primero en Miraflores, por Miraflores. Y bueno, chango, la salida, la fiesta, era como que de todos los fines de semana. Además, chango viviendo solo, es como que vengan todos a mi casa y fiesta y joda y foda y joda. ¿Esto fue después de la ruptura de esta No, relación? no, ¿O eso fue él? Ok. al inicio de. Entonces, obviamente conoces más gente, empiezas a salir y bueno, no te digo descontrol loco, pero sí, descontrol al fin, ¿no? Y ahí fue una de las primeras situaciones feas, digamos, que pasé. Porque justo en una salida, en un boliche, vi cosas que,
que no debería haber visto, digamos. Y, y bueno, no, que has visto mal, que como pues, y y no O sé sea, qué. ¿infidelidades o... Sí, sí, infidelidad es producto tal vez del mismo alcohol, Ujú, digamos, ujú. como que te desinhibe, pero cosas así. Y obviamente en su momento yo dije, ok, bueno, si me dice que no, no, digamos, ¿no? Pero siempre ha quedado ahí algo como, ¿no? Y bueno, fueron pasando el tiempo. Como toda la familia vivía en Santa Cruz, era normal que vacaciones, fin de año, fiestas, cada quien volvía a su casa, digamos, ¿no? Ujú. Yo me quedaba a pasar aquí con mis papás, con mis hermanas, mis tías y demás. Y al segundo año, en el interior hemos tenido que cambiar de departamento porque realmente la situación con los hermanos se volvió insoportable, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que yo nunca, bueno, mis papás también nunca nos han expuesto al alcohol tan así, de forma tan cruda, digamos, ¿no? Mm, Entonces, como estudiábamos, había clases 7:30 de la mañana, por ejemplo, y llegaba uno o el otro hermano y 3, 4 de la mañana hablando cosas, incoherencias, y creo que el punto final, o sea, te digo, involucrado policía de por medio, inclusive con los dueños de casa y demás. wow. Creo que el punto ahí de quiebre donde fue, ok, chao, vámonos, fue un día que salimos, no me acuerdo si era jueves o miércoles, pero un día de semana, a la U, al baño, porque era baño compartido, y al abrir la puerta del dormitorio, todos los cuchillos de cocina clavados en el piso de madera. Este, Después de que toda la noche escuchar, mira, ¿y qué? ¿Y tu papá? ¿Y qué va a decir? ¿Y tu mamá? Y cosas así, que en ese momento yo dije, ¿qué necesidad de tener que estar pasando por esto, digamos, ¿no? Pero bueno, también era un momento en que los dos nos estábamos acompañando. Entonces, a raíz de eso, pues buscamos otro lugar y nos fuimos. Y ahí, obviamente, sí, solo los dos, ¿no? Y bueno, siguió la vida normal, con altos y bajos como todo. Y una Navidad, me llamó de Santa Cruz para decirme que ya no iba a volver. Y así. Hacer un baldazo de agua fría Sí, sin previo aviso. exacto. Sin nada, o sea, y sin una señal de digamos, Claro, este, que la mamá estaba mal, que estaba muy enferma, y bueno, en su momento obviamente uno no tiene por qué no creer que eso es verdad, digamos, claro, ¿no? claro. Y bueno, ya me veías a mí haciendo cajas para embalar todo, para mandar todo allá, o sea, algo que tal vez no era ni responsabilidad mía, no eran mis cosas. Claro. Y qué necesidad yo de tener que estar pasando por eso, ¿no? Claro, o sea, por lo menos oye, ya no, porque voy a quedarme, pero voy a ir a recoger mis cosas y ahí terminamos de hablar bien y... Es que no fue así, o sea, no fue para Claro. terminar, Ah, sino ok. fue, tengo que estar con mi mamá Ah, ok, y ya. sigamos a distancia. Ujú. Y, Y ajá, exacto, la distancia, exacto. claro, ahí es Entonces, lo... fue el primer baldazo de agua fría y fue la primera situación en la que yo me vi como que, ¿qué hago? Y solo y sin tener realmente a quién acudir y decir, me está pasando esto y no sé cómo lidiarlo, ¿no? Claro. Entonces, nada, de tripas corazón din, y dije, ok, lo hablamos y quedamos en que yo pasado ese año, porque ya estábamos para empezar clases, Ujú. me iba a ir a Santa Cruz también, ¿no? Entonces ese año empecé a adelantar materias, tomé veranos, inviernos, todo Todo. para tratar de adelantar lo más que se pudo. Y traté de adelantar un montón, cosa que en junio, julio Ujú. de ese año me fui.
pero así, Sin terminar la carrera. sin terminar la carrera. Me fui. Dije, voy a hacer allá la convalidación y no sé qué. Y otra vez, mis papás, que a ellos les habrá caído como baldazo de agua fría igual, de decirles, me voy. Nunca, nunca, nunca me han dicho no, o pensala, o estás seguro, no. Por eso digo, realmente a veces nosotros como hijos, la misma edad, cómo te ciega, ¿no? O sea, no entiendes Eres razones. impulsivo. Muy, sí, Porque no medimos, no medimos el miedo, las consecuencias y más. Cuando eres mayor ya, o sea, hay cosas, no sé si te ha dado, te has visto esto hasta cosas tan locas y tan básicas como subirte a ciertos juegos de montañas rusas y esas cosas. O sea, cuando eres chango, sí, de una. Y luego eres como que, uy, no, esta vez sí está más fuerte que antes, creo, ¿no? claro. Entonces ya vas midiendo un poco más el peligro, vas midiendo un poco más estas situaciones. Y claro, es complicado porque en cierta parte llegaron nuestros cafecitos. Gracias. Aprovechamos entonces antes de continuar, de agradecer al Café Típica una vez más por abrirnos el espacio, Café Típica Chumani, que se encuentran ubicados en la calle Francisco Iriarte y calle 16. Vengan y visítenlos, que tienen cosas absolutamente deliciosas. Entonces, como te decía, Tico, es como que cuando eres joven no vas midiendo estas situaciones, Exacto. ¿no? Entonces vos te lanzas y como dices, o sea, si te lanzas en cosas tan básicas, también te lanzas en cosas, o sea, tomar decisiones drásticas. ¿Cuántas, o sea, yo, por ejemplo, me arrepiento en algún momento de haber congelado la U, haber hecho tantas cosas por dar otros pasos, y ahora digo, bueno, sí, al final, después del tiempo dices, ok, tuvo que pasar por algo. Exacto. Pero ese rato es... Exacto. Es eso, es el impulso de aferrarte posiblemente a una de tus primeras relaciones serias también. Entonces, es eso, ¿no? Y lo más chistoso es que en el interín, una amiga de mi abuela le regaló una perrita. Entonces era nuestra perrita, ¿no? La hija. Ajá, entonces agarré mis cosas, mi ropa, la perra y me subí a un bus y me hice 18 horas de viaje a Santa Cruz. Y o sea, sabía la familia que iba a llegar porque era sorpresa. Entonces llegué, ¿no? Me fueron a recoger la mamá y la hermana, creo, a la terminal. Nos fuimos a la casa y nada. Y habrá sido 4 o 5 de la tarde y a las 7 de la noche, sorpresa, ¿no? Tal vez lo idealicé mucho ese momento, pero recibí una respuesta de, ¿qué haces aquí? Y yo, wow. O sea, no sé si estás dimensionando todo lo que he dejado para estar aquí, digamos, ¿no? Y bueno, ya pasamos la situación, y ya empezamos todos a agolparnos en la misma casa, ¿no? Y sí, bueno, al final hicimos que marche. Llegaste a vivir entonces ahí en la misma casa con la familia. Con la familia. Wow. Con la familia. Ya. Entonces, realmente, bueno, al final todos trabajábamos, entonces como que solo nos veíamos en la noche, ¿no? Y de cierta forma para mí también fue un lugar cómodo y seguro, ¿no? Porque, claro, estar solo en otra ciudad, eh, donde no tienes familia, no tienes amigos, es como que, bueno, también te aferras a eso, a una figura materna, ¿no? Una familia, digamos, ¿no? Entonces, así fue, ¿no? Y bueno, de ahí empecé a tema de la U, empecé a trabajar, su familia tiene ya una empresa bastante reconocida y todos empezamos a trabajar en esa empresa, ¿no? En diferentes sucursales, obviamente, pero bueno, empezamos a trabajar y eran
jornadas duras. O sea, yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana, salía a las 3 de la tarde y a las 4 empezaba hasta las 9 de la noche. O sea, Wow. realmente, y era bien pesado, bien pesado, ¿no? Y obviamente las salidas, fines de semana, también seguían. Entonces, realmente era un ritmo de vida bien Bien de álgido. joven. Bien de joven, sí, y Porque bien, tienes energía para hacerlo. claro, bien Ajá. álgido, digamos, ¿no? Y bueno, en eso, este, me imagino que por todo ese correteo y demás, ya había pasado igual más de un año. Y me enfermé, me dio sarampión, no, perdón, me dio, ay, me acuerdo si es viruela o varicela, la que te salen las marquitas. Ujú. Varicela, creo que es. Me dio unas fiebres atroces, Ujú. entonces que ir al centro médico y tal y cual. Y bueno, el diagnóstico fue, guárdate 15 días, que no tienes que dar con la luz del sol y la. Yo, bueno, mis papás obviamente me mandaban dinero, justo coincidía como por mi cumpleaños, entonces como ese módulo de la U no lo tomé, tenía lo de la U, tenía lo que me mandaron por mi cumpleaños, tenía lo que había cobrado, la quincena, entonces, y todo lo tenía en una cajita, porque si no podía moverme, prefería tener el dinero ahí, por lo que sea, y bueno. Y las cosas siguieron su ritmo, yo sin poder hacer mucho, ¿no? Y, y ya las cosas estaban un poco más tensas, ¿no? Eh, hasta el punto en que hemos llegado a incluso a dormir en camas diferentes, en el mismo cuarto, pero en camas ya distintas, Mm. ¿no? Que al principio era por el tema del contagio, ¿no? Pero después, obviamente, ya como que se fue haciendo una distancia en Claro, todo sentido, claro. digamos, ¿no? Y bueno, cae mi cumpleaños, que era sábado, y yo el lunes ya tenía que volver a trabajar y Ujú. volver con todo. Y ese sábado, digo, bueno, en el interín tuve un choque o un ligero accidente con el auto de la empresa, que préstame plata porque tengo que hacer arreglar, que porque no quiero que la prima se entere, que por, o sea, ¿no? Sí, saca, no hay problema, sí, saca, no sé qué, así, ¿no? Llega el sábado y su mamá me dice, pero anda, cómprate algo, es tu cumpleaños al final, no sé qué. Yo, sí, tienes razón, ¿no? Abro la cajita donde está el dinero y estaba vacía, Polillitas. vacía, o sea, completamente vacía. No te creo. No era un monto alto, pero bueno, en ese tiempo, Al fin y al cabo era tu trabajo. Era tu esfuerzo y era tuyo. exacto. No, entonces. Entonces era un monto significativo, pero no alto. Y claro, yo dije, ¿qué hago? O sea, esa es la plata que mis papás me han mandado de regalo también, ya, ¿no? Entonces, es como que, no sé, no sabía qué hacer. Salí, fui, me compré una polera, una cosa así. eh, y al volver, su mamá, así como que me vio, me imagino, como cabizbajo, y qué pasó, y no sé qué. Y nada, empezamos a charlar y le conté. Y ahí fue que empezó ya todo a derrumbarse, ¿no? Justo llegó y la mamá le reclamó. Y dijo, ¿pero qué has hecho? Y no sé qué. Y boom, explotó la bomba. Mm. Que le voy a decir a mi papá, y te va a devolver tu plata. Y va, una serie de agravios que no venían al caso, ¿no? Entonces, bueno, ya, no sé qué. En- y ya, de ahí pasó. Yo, esto sí, yo trabajaba con la esposa del primo, ¿no? O sea, muy de cerca. No no por la relación misma, sino porque yo ya trabajaba un año con ellos, Claro. entonces tenía esa confianza, digamos, ¿no? Volví a trabajar, obviamente como que las cosas no me sentía yo bien. Era un momento incómodo porque, claro, el trabajo era mi distracción y la U, Ujú. pero después volver Mm.
Y miento, mi cumpleaños no fue sábado, fue lunes o martes de esa semana, pero como ya iba a volver, entonces que como que el sábado y decidí hacer algo, digamos, ¿no? Cuando el día de mi cumpleaños volví a la casa, 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, yo era el que llegaba primero porque el que trabaja más cerca, digamos, ¿no? Y llegaron todos tipo 5:30 con una torta y con empanaditas y que el tecito y que no sé qué. Y te digo, vivíamos un mundo de gente ahí. Vivía la mamá, la hermana, el hermano con la esposa. En la galería de atrás vivía el otro hermano con la esposa. O sea, era un bollo de gente. Entonces, ya sí, el festejo y no sé qué y no sé cuál. Y un rato de esos en el, en el cuarto, me abrazó, me pidió disculpas. Yo no entendía muy bien por qué. Y, y yo, sí, todo bien. Y al tratar de soltarme, no me dejaba. Y yo dije, ok, o sea, todo está volviendo a su sitio, Ujú. digamos. Y ahí, discúlpame, pero no, no va más así. El día de tu Ah, cumpleaños. sí, el día de mi cumpleaños. Qué desgra. Entonces yo no sabía cómo reaccionar. Bueno, pasó, pues seguí trabajando, entonces realmente la comunicación era muy hola, hola, chao, chao, Seguían durmiendo en el cuarto separados. separados, ¿no? Entonces yo estaba con la cabeza quemada, porque digo, no es esto lo que yo quiero, pero ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿A quién aviso? Obviamente, ni mis papás ni nadie sabía. O sea que me la tuve que bancar solo, digamos, ¿no? Wow, qué difícil, amigo. Qué difícil. Oye, pero así hablando de esto en este tipo de situaciones, cuando uno se siente solo, aislado, donde tú no tienes o no te sientes con algún tipo de protección y demás, no siempre van a estar todos. O sea, si realmente ustedes están atravesando este momento, no se olviden de Familia Segura de UNICEF, que está para escucharlos y brindarles contención. A través de la línea gratuita vas a recibir apoyo psicoemocional y si necesitas orientación dentro del sistema integral de protección. Puedes llamar gratuitamente al 811 30 40 o escribir al WhatsApp al 77 79 76 67. No estás solo, siempre hay alguien dispuesto a ayudarte. Gracias, amigo. ¿Y Gracias. cómo pasaste por este momento? La verdad es que fue súper difícil. Entonces, entre lo que resolvía qué hacer, porque claramente la mamá, los hermanos, todos me decían, no, esta es tu casa, tú aquí, quédate, o sea, para eso estamos. Entonces, como que por ese lado sí me sentí como que un poco más contenido. Obviamente yo no se los dije a mis papás. No porque no haya tenido la confianza de hacerlo, sino porque sentía que no era una preocupación innecesaria para ellos a distancia. O sea, como que qué podías hacer también. Y bueno, entonces como que la situación se fue acomodando y esa dinámica empezó a ser la dinámica de, ¿no? Después igual se enfermó de algo, estaba con baja, no me acuerdo, pero bueno, no iba a trabajar, esa es la realidad. Y este, eh, y claro, los fines de semana, ya desde el tiempo en que yo estaba enfermo y que no podía salir, ya eran como que más continuas las salidas, las jodas, las fiestas, las llegadas a las 5 de la mañana y demás. Yo dije, bueno, Separados. no, no, estando ahí, yo estando ahí, Claro, pero, o pero, sea, salían por su ajá, lado. no, yo no O tú podía no salir, yo no salías podía y salir, la otra ajá, persona sí se salía y... salía, exacto. Entonces yo dije, bueno, sí, porque, o sea, el enfermo estoy yo, no puedo salir, no es que no quiera salir, digamos, Claro. ¿no? Entonces, por ese lado, como que esa fue la dinámica.
Y cuando ya yo sí estaba volviendo, ya volví a trabajar y demás, llegó un punto, no me acuerdo, o sea, ya empecé a ver como que cosas raras al llegar a la casa después de trabajar. Digo, yo llegaba a en el mejor de los casos, 7:30 de la noche. Entonces, ya empecé a ver cosas como mm, que pasó algo raro aquí, pero no sabía qué, ¿no? Y bueno, y no sé, creo que a la semana estaba yo trabajando y el manager de la sucursal me dice, le hablan por teléfono. O sea, el teléfono de la El oficina, lugar. ¿no? Y yo, qué raro. Contesto y me dice, ¿qué haces? Yo, nada, ya por salir, le digo, ¿no? Y me dice, ¿y qué vas a hacer? Y yo, nada, ir a la casa. Y me dice, ¿no tienes clases? No, le digo. Me dice, ya, pero ¿y no puedes ir a otro lado? Yo, no, digamos, o sea, estoy cansado y realmente quiero ir a descansar, digamos, ¿no? Y me pareció raro. Y le digo, Me dice, ¿te puedo pedir un favor? Yo, claro, le digo. ¿Será que puedes no llegar a la casa todavía? Yo, ya, le digo. Es que estoy con Juan Pablo, pues no importa. Estoy con Juan Pablo aquí. Estamos viendo unas pelis. Wow. En el teléfono de la empresa. Y era un teléfono público, o sea, es que como todo el mundo estaba alrededor. Entonces, ese rato, te juro, Y tú conocías a este Juan Pablo, ¿no? Uy, de qué difícil. vista, de vista. O sea, lo ubicaba de vista por las salidas, fiestas y demás, hasta ahí, pero no lo conocía realmente. Y, Wow. y lo que muchas veces te dicen que sientes cómo se te parte el corazón por dentro, esa sensación, ese rato con el teléfono, y sentía que como que todos me veían en el trabajo, y yo, sí, claro, no te hagas problema, chao, Te ¿no? agarró en curva. Si Totalmente, no, claro. Entonces, y tampoco podía reaccionar ni demostrar lo que me estaba pasando porque estaba en mi lugar de trabajo. Entonces, ahí fue como que, wow, ¿no? Entonces, digo, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Porque no me podía quedar en la oficina, ¿no? Entonces, en ese andar sin rumbo, sin saber dónde ir, terminé caminando y me encontré con una iglesia. Entré a la iglesia y me senté y empecé a decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué de malo hice yo? Y, y estaba ahí y no sé en qué momento, yo no he sido, a ver, no he sido una persona muy religiosa, que se diga. Sí he tenido una relación con Dios a mi modo, y siempre ha estado presente, pero ahí realmente agarró y dicho, ah, por favor, dime qué hago, cómo le hago. mm, Y en eso estaba y vi que se sentó alguien, no a mi lado, pero sí muy cerca, y me dice, ¿todo bien? Dijo, sí, sí, gracias. Tampoco quería que me vean llorando. ujú. Entonces yo, sí, gracias, le digo, ¿no? Y me dice, tranquilo, contame qué ha pasado. Y así al verlo era un cura, padre. Y no sé por qué, tal vez por lo que tenía tantas cosas ya acumuladas dentro, le empecé a contar todo. Y yo dije, me va a juzgar y me va a decir que, que vivo en pecado y demás Claro. cosas. Y no fue así. Fue, creo que la primera vez que agarré y sentí esa contención de un extraño. Ujú. Este, y, y ya, y bueno, pasó el tiempo, se hicieron
8 de la noche. El teléfono, el celular no me dejaba de sonar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Esta persona o su familia? Todos. Entonces yo decía, me dices que no llegue porque ya estás con alguien más. Claramente con el aval de tu familia, porque... Claro, le abren la puerta y... Exacto. O sea, no recibes a alguien para que se vaya a ver películas al cuarto sabiendo, o sea, bajo ese contexto, digamos, ¿no? Entonces, estaba yo con la cabeza en eso, no quería contestar el teléfono y ¿por qué no llegas? Ya deberías haber llegado. Y esa psicopateada de, tú tienes que estar aquí. Entonces yo dije, no voy a contestar el teléfono y me fui a andar. Y me fui a andar hasta las 10 de la noche, era un día de semana. Al día siguiente tenía que ir a trabajar igual, o sea que... Y ahí empecé a pensar y a recordar y a ver todas esas red flags que en su momento no las vi. La del boliche aquí en La Paz, la vez que en una borrachera que sí reconozco, yo también estaba sacado de, este, porque en ese momento, mi abuela me decía, acompáñame a cobrar Ujú, ahí al estadio. Y me decía, ya, te lo voy a pagar tu luz, ¿entiendes? ujú. Entonces, ya empezó también eso de, acompáñala pues a tu abuela, así, ¿no? Como para que te dé plata, digamos, ¿no? Mm, Entonces, ya empecé a acordarme de todas esas cosas. Y en una de esas, cuando digo, a ver, ajá, es tu casa, es tu departamento. Tu mamá te ha dejado viviendo acá. Pedile también a tu mamá o a tu papá. ¿Por qué me tengo que cargar la mochila yo, no? Y en esa discusión, en el que no, soltame y no me, no me toques, no me hables, de repente nomás yo sentí un quecazo en la cara. Que ese rato yo dije, wow. Y no, discúlpame y no sé qué, es que tú también y nada. Y ya, y dije, ok, perdí yo o sea, perdí un pedazo del diente por el ese golpe, fuertísimo. fuertísimo, fuertísimo. Se me empezó a moretear la cara, pero bueno, obviamente, perdón, no, es que no, disculpa, y nada, y disculpé. Y disculpé, Pues y es más, nadie se enteró jamás de eso, ¿no? es que a veces no son red flags, o sea, son banderas más enormes que qué y Exacto. no, o sea, no las vemos. Y estas cosas no hay que dejar pasar. No. O sea, no porque sea una primera vez, no porque sea una segunda, o tampoco es justificable que te culpen. Puede haber la calentura del momento y demás, pero nada, absolutamente nada, justifica la violencia física. Y nos quieren vender ese charque, o sea, de que, perdón, he reaccionado así, pero es que tú no debiste haber hecho. Y no vale. O sea, no vale hacerlo así, no vale hacerlo de ninguna manera, no hay violencia que justifique. Y bueno, no dejen pasar. O sea, ni un chiquitito, ni nada. O sea, no, ni de un moretito chiquitito, ni de un empujoncito que haya sido. Ahora, obviamente, puede haber un momento de juego, digamos, puede ser válido, pero en alguna otra situación no dejen que pase esto. O sea, por nada del mundo. Esa escalada es la que en su momento yo dije, bueno, sí, ok, yo también he estado ahí, jode, 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 pero bueno. Entonces me acordé de todo eso en ese momento y dije, ¿qué sentido tiene que yo siga ahí? Ujú. No tiene sentido, no tiene sentido. Y ahí me armé de valor y la llamé a mi tía. La llamé a mi tía, le conté y mi tía me dijo, tranquilo, que qué necesitas. Dime qué necesitas. Y es que no sé qué hacer. Le digo, no sé dónde o qué hago. Y me dijo, habla con tu mamá. Y era lo que no quería escuchar. No quería escuchar que me digan hablar con tu mamá porque
sabía que, o sea, también desde el lado de reconocer que he fallado, Mm. y como decirle, tenía razón, no debía haberme ido. Entonces me rehusaba, me rehusaba, Claro. pero era una situación tan insostenible que la llamé a mi mamá. Y la familia, la familia. Exacto. Y le dije, no le conté todo porque tampoco necesitaba saber todo, pero le dije. Y me dijo, mira, busca, no sé qué, eh, si necesitas plata yo te mando, busca algo para salirte de ahí. Fui a buscar ese fin de semana con unos amigos y la verdad, lugares que no, pero es que dije, tampoco es salirse por salirse a donde sea, ¿no? Ujú. Y mi mamá me insistía y me decía, ¿y por qué no vienes? Me dice, toma vacaciones, pedí vacaciones y vente. Y ahí es la primera cosa que me dijo que se me quedó grabada. Me dijo, muchas veces, con tiempo y distancia, las cosas las ves mejor. Ujú. Entonces dije, bueno, sí, ya estaba trabajando más de un año ahí, no había sacado vacaciones, entonces dije, voy a hacerlo. Y yo siempre me caracterizaba por ser muy responsable con mi trabajo, entonces no podía agarrar y decir, bueno, chao, estoy saliendo de vacaciones, ahí se ven. ¿Y la U? Y la U, Claro, era como que estoy aquí, luego allá, luego ahora vuelvo acá. O exacto, sea, no exacto. podías así. Y fui a hablar con la esposa del primo, pero yo trabajaba con ella. Fui a su casa, sábado en la noche, y le dije, ¿puedo hablar con usted? Sí, me dijo, ¿qué pasó? Y a grandes rasgos le dije, pasa esto y la situación ya no está como para que yo esté ahí, entonces me tengo que salir. Pero para salirme bien, le digo, necesito primero volver a La Paz. Voy a tomar una semana de vacación y vuelvo. Y mira cómo son las cosas. Me dijo, espera a que llegue su marido, no estaba ese rato en la casa, espera a que llegue él, ya va a venir, no sé qué. Entonces, en lo que lo esperábamos, hablábamos y hablábamos y hablábamos. Cuando llegó él, más o menos como que recapitulamos la historia y me dijo, ya, andate una semana a La Paz. Vuelves, me dice, y yo te voy a pagar 3 meses un departamento. Ujú. A ese nivel. Pero me dijo, no, no te vayas. De hecho, no, no quiero que te vayas de acá. No quiero que dejes de trabajar con nosotros. Y yo dije, wow. Entonces hice eso. Agarré un par de ropa porque iba a volver. Agarré un par de ropa y me vine. Me vine a La Paz. Mi tía me recogió, fuimos y estaba en mi casa. Y ahí, ahora sí, ya lo reconozco, con una depresión terrible. O sea, yo no quería salir de mi cuarto, Mm. no quería salir de mi casa, no, mm, no quería. Es más, no quería que nadie me hable, ni para comer, ni para desayunar, ni para absolutamente nada. Y la única que me sacaba de la casa era mi tía. Mm. Y me sacaba a la placita ahí cerca y me hablaba y me decía. Yo no entendía porque eh, crecemos con esa idea de que cuando estás con alguien es para toda la vida y ya haciendo planes de que, ok, nos vamos a comprar una casita y nos vamos a comprar un auto y nos vamos a comprar todo y todo eso se derrumbó, ya no había más y yo no sabía para dónde ir. O sea, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y estaba así, y he estado casi, o sea, en esa dinámica casi 2 semanas. Y, y bueno, en esas cosas, bueno, las cosas pasan por algo. Y no me acuerdo. Ah, el hermano fue que me mandó un mensaje. No, la mamá. Me dijo, pucha, qué pena que las cosas hayan dado así.
pero bueno, si ¿Sabes? querías arruinarlo, o sea, arruinar la historia y todo, lo has logrado. Yo no Tú. entendía, ajá, entonces me llamó el hermano, o sea, o lo llamé yo, no me acuerdo cómo fue, porque no entendía por qué me estaban diciendo esas cosas. Y en eso fue que me dijo, sí, es que como tú has ido a hablar con la tía, con la prima, no sé Claro, qué, claro. entonces, qué necesidad de hacerlo y mira cómo nos has hecho ver a toda la familia. Era la familia política, o sea, era la familia Oh, del padre, ¿no? Entonces yo dije, wow, ¿para qué voy a volver? ¿Para qué voy a volver? No solo a ese lugar, sino a trabajar en la en empresa el de la ambiente, claro. familia que ahorita me necesitan, pero después no, y voy a estar otra vez en la misma. Entonces, ahí dije, basta. O sea, no, no está bien. Y mi mamá me En ese hablaba. momento estaba cero contacto con esta persona. Sí, sí. Cero. Hola, hola, no sé qué, ¿por qué te has ido? Pero sin ningún tipo de otra intención ni nada por No, el estilo. Ya no. murió, murió. Sí. Ok. Y mi mamá, tal vez desde el punto de no saber cómo abordarlo, toda la comunicación era mediante mi tía. Entonces mi tía me decía, ya, mira, vamos, recoges tus... Para eso ya teníamos cama, cocina, refrigerador, microondas, tele, o sea, ya nos Y empezamos a el armar de perro. cosas y la perra no. Entonces me dice, tu mamá me está dando plata para que vayamos, recojas tus cosas, lo que quieras recoger y nos volvemos. Y fue maratónico ese viaje. Salimos de aquí en bus, llegamos tipo 2 de la tarde allá. Yo tenía llaves de la casa, todo, pero pese a eso decidí tocar el timbre. Perfecto. Muy buena decisión porque al final se respeta, ¿no? Exacto, Si con mi no, ya te tía. iban a tomar de otra cosa. Toqué el timbre, me abrió la hermana chica que estaba en colegio todavía y le digo, hola, he venido a recoger mis cosas y nada más. Y la perra. Entonces subimos al cuarto con mi tía, empezamos a guardar mis cosas. Encontré ropa que claramente no era mía. Entonces empecé a guardar las cosas y el teléfono fijo sonaba y sonaba y sonaba. Y la hermana me dice, es para vos, me dice, quieren hablar contigo. Y yo no tengo nada más que hablar. Y bueno, así, tanta insistencia que hablé. ¿Y qué haces en mi casa? ¿Y qué, por qué te has entrado? ¿Qué cosa te estarás sacando? Y ahí yo dije, wow, un ratito. Entonces ya ahí me salió así el diablo y le dije, ¿sabes qué? Cuando tú me has sacado de mi casa, me has sacado sin yo tener necesidad de alzar una aguja. Yo no tengo, gracias a Dios, la necesidad de hacerlo. Digo, y voy a recoger mis cosas, mi ropa y mi perro. Y lo demás, que te Te haga lo metes feliz. por... Así es. Recogí mis cosas, nos fuimos, fui a la empresa a presentar mi carta de renuncia. Otro de los primos, que es el que veía el tema de planillas y demás, me dijo, no, pero ¿y cómo? No te vayas, por favor, o sea, quédate, veamos cómo podemos hacer, y así. Y le digo, discúlpame, pero no. Dice, pero vas a tener que volver para cobrar tu liquidación. Y le digo, es que no sé. Me echó, si quieres, dame un poder, yo te cobro la liquidación y te lo deposito en el banco. Dicho ya, por último, ya, ya no quería estar más ahí. Y eso hice. Dejé una carta, ¿qué? Y me fui. Llegué a las 2 de la tarde ese día y a las 8 de la noche ya estaba volviendo con todas las cosas y la perra. Y listo, no más. Después obviamente me pagó y todo y nada, y empecé otra vez en esa dinámica de, ¿qué hago? Y otra vez, y ahí fue cuando empecé
a la noche, la salida, el descontrol, porque dije, esto me lo perdí. Me lo perdí y nada, y empecé a salir, y ahí empecé a conocer mucha más gente, y ahí agradezco mis hermanas, mis primas, que sin tal vez muchas ganas de querer salir, salían conmigo. Y realmente me han acompañado en ese momento que realmente necesitaba eso, Claro. ¿no? Que necesitaba esa contención. Y bueno, empecé a agarrar la vida por lo que tenía que. Empecé a estudiar, me metí a otros cursos, empecé a hacer mi vida. Como que sin mucho sentido al principio, porque como que no terminaba de entender qué es lo que había pasado o por qué había pasado. Y obviamente había esa psicopateada de que, mira, no sé qué. Y yo cuando volví empecé con el tema de empezar a hacer mi primer tatuaje y demás. Y chateábamos. Y me decía, ¿y dónde te has hecho? ¿Y por qué te has hecho? Y mostrame. O sea, y esas cosas como que... Y en pareja, No, seguí en no, yo ya volví. comunicación, pero Ah, seguí en comunicación contigo mientras estaba en pareja. sí, No, la infidelidad por las venas, o sea, sí, claro, o sea, totalmente. Y bueno, entonces yo dije, pasaron meses y dije, seguimos en lo mismo. O sea, no me llames, no me hables más. Yo no lo hacía, pero no. Y por el Facebook le hablaba a mi hermana, a mi otra hermana, a mis primas, este, y ahí fue que mi tía me dijo, cambiate de chip. Chao, y no le des ese nuevo número a nadie. Y yo, no, pero este es mi chip de toda la vida, mi número de siempre y no sé qué. Y dije, bueno, y empecé de cero. Contactos, todo de cero. Todo de cero. Y y bueno, empecé a entrar en la llama, empecé a trabajar y no sé qué. Me tomó bastante tiempo. Yo no quería saber de Santa Cruz, no quería oír de Santa Cruz. Cuando la gente me decía, no, que vamos a ir de vacas a Santa Cruz, así, están ¡ah, yendo mi al infierno, estómago! ajá. Y no quería saber. Y tenía amigos en común además. Y amigos en común que te cuentan que la historia se repitió, ¿ya? ¿No? Obviamente en su momento yo decía, bien tirado, ¿ya? ¿No? Es que las pinches relaciones, rebote. Es que, a ver, la persona con la que estabas es una persona obviamente con rasgos, diferentes rasgos de diferentes cosas, que no podemos hacer un diagnóstico, porque no sería ético. Sin embargo, este tipo de personas van a buscar eso porque es como que no pueden afrontar ese dolor de perderte y antes de afrontar ese dolor prefieren sustituir para ahí tener, para utilizar a esa persona y termina siendo luego un doble duelo porque termina y se repiten las historias porque no tienes el proceso de sanación. Exacto. Y puedes tener miles de procesos de sanación, ¿no? O sea, el tuyo probablemente sí salir de joda y demás, pero ha sido tu proceso en su momento, digamos, ¿no? Proceso que te aseguro que en esta época no sería así, ¿no? O No, sea, no, de hecho. es lo mismo, en anteriores relaciones que yo terminaba era que, ok, listo, terminó, vámonos de joda, y joda y tras joda y tras joda y tras joda, una época vacía de pura joda, sin sustituir, nunca a mí me gustó sustituir así de rápido, eh, pero ahora es como que mi duelo, desde que ha sucedido, que soy en enero, digamos, de este año, y tengo mi familia de testigo, es que no he ido a buscar joda. O sea, me decía más bien, sal, o que no sé qué, y yo, no, es que no quiero. Distráete. Sí, o sea, no me nace, y no era que, tampoco era, o sea, sí, el año pasado estaba en depresión, pero este año no. O sea, yo quería estar en mi cuarto, no con ese mismo sentimiento de la depresión, sino que realmente quería volver a estar conmigo. Y empecé a hacer cosas que yo dejé de hacerlas. Eh, Justo el anterior capítulo que esto con mi amiga de la U le decía cómo así progresivamente cosas y detallitos chiquitos. Te pongo un ejemplo. Yo siempre escucho música en mi auto, siempre.
Y cuando estaba con mi pareja, le molestaba que yo conteste desde la radio. Entonces dejé de utilizar el Bluetooth en la radio, dejé de escuchar mi música. Dejé de motivarme o de ir a ciertos lugares porque me encantaba ir a la U con música. Yo les recogía el primer año a mis amigos de pasada y les decía, sí, hoy día es día de cumbia, ponte, ¿no? Y escuchábamos cumbia. Dejó de pasar eso. Y este año es como que volví a ser yo, volví a ver juegos de la NBA que dejé de ver porque no le gustaban los deportes, volví a escuchar mi música, volví a poner mi música. O sea, esas cositas tan chiquititas que uno va perdiendo, empezar a recuperar para iniciar de nuevo. Exacto. Y eso es lo bonito, porque te vas construyendo de nuevo. Y vas sanando. Exacto. Y vas sanando. Y ahí, este... Y bien que te hayan hecho lo mismo. Ya. Yeah. Y ahí mi tía me dijo, mi tía es una persona como que muy de energía, espiritualidad, no religiosa, pero sí tema de energías y demás. Y ella me decía, haz esto, haz aquello, anda a un lugar solo, en contacto con la naturaleza. Imagínate que estás con la otra persona frente a frente y dile, ¿sabes qué? Te perdono. Chao. Y me costaba hacerlo, y me costaba un montón, y lo fui relegando y dejando y dejando y dejando de lado, hasta que un día dije, ok, lo voy a hacer. Me fui, me subí al cerro ahí con los perros, me senté y dije, voy a hacerlo. Tal vez no creyendo mucho en que realmente esa era la solución, digamos, sino como más por cumplir. Claro. Y lo hice y no sé, es que no sé explicar qué, pero fue liberador. Sí, sí, o sea, es como que abrí los ojos y dije, wow, ya, chao, y chao. Y, y listo. Y de ahí, no sé, se dio la chance como de ir, porque este grupo de amigos en común que teníamos siempre me invitaban a una fiesta que hacen todos los años. Y obviamente yo no, ¿para qué? No, no tiene sentido. Y bueno, ahí les acepté la invitación y fui y la pasé bien. Y desde ese tiempo no he dejado de ir a Santa Cruz de vacaciones, por trabajo y por lo que sea. Este, pero ya como que con la cabeza en paz, ¿no? Y después dicen que cuando tú cierras un capítulo, la otra parte que no cerró ese capítulo trata de seguir entrando en tu vida, metiéndose, y así fue. Mandando que se metan los perfiles a revisar. Y así ¿Qué fue. está pasando? Y nada, y me dio pena, porque al final, digo, es una persona con la que he compartido poco más de 6 años. Claro. Y que todo eso se haya acabado como se haya acabado, pero después entendí que no era por mí, ¿no? Sí, sí, eso es importante. Que no era por mí. La gran terapia ha sido mi tía. Yo le agradezco mucho. No sé si hubiera podido hacerlo sin ella. A mis papás, a mis hermanas, a mi prima, a mis primas, que han estado todos ahí en el momento. A veces desde el silencio, desde no decir nada, desde dejarte a vos en tu espacio con tu mala onda y tu mala vibra, si quieres, pero han respetado. Y eso es clave. Y esa ha sido mi primera terapia. Terapia como tal, yo la he empezado a hacer recién, no por este tema, por un tema de trabajo, por el burnout que tenía y demás, pero bueno, la terapia también te hace ver que esas cositas que vas arrastrando de años son las que necesitan sanar. Y muchos dicen, no, pero terapia es para qué, y no sé qué, y se minimiza y no, así como nos cuidamos en lo que comemos, cómo nos vemos, si vamos a la peluquería y demás, cuidar la cabeza es primordial. Clave, clave. Ahí he empezado yo a ver la vida de forma diferente. ¿Después de cuántos años? Años, 6, 7 años. ¿Y has tenido otras relaciones después de esto? No,
no serias por lo menos, pero porque yo sé qué es lo que yo quiero. Entonces, agarrar algo o a alguien me parece un poco egoísta para contigo mismo también, porque son cosas que se tienen que dar, y si se dan bien, y si no se dan, también, no está mal, digamos, ¿no? Este, yo ahora miro en retrospectiva y digo, pucha, ese changuito que ha llegado, que no sabía dónde ir o qué hacer, o que veía el comprarse una casa o un auto como algo súper lejano que jamás iba a pasar, y ahora digo, pucha, mira lo que he conseguido, y lo que he conseguido yo con mi trabajo, no, a mí nadie me ha regalado nada, ¿no? Este, digo, wow, o sea, el punto en el que estoy ahora versus el punto en el que estaba en el inicio es totalmente diferente. Ujú. Y, y ahí, justamente en la terapia, que lo he hecho con Eduardo, Eduardo me decía, ¿qué quieres abordar? Al principio me desesperaba porque yo decía, dime qué, o sea, tú dime, por eso estoy viniendo. Y, y, y le dije bien clarito, o sea, tengo que llegar al punto en que yo pueda agarrar a la gente que ha estado en su momento y poder agradecerle, poder decirle gracias por haber estado en su momento, reconocer tal vez errores, responsabilidades también, pero sobre todo perdonar, perdonar ese, y para mí ha sido duro, y justo lo hablaba ayer, anteayer con unos amigos, y me decían, wow, eso es resiliencia, esa resiliencia de poder agarrar y decirle a la persona, ¿sabes qué? Ese puñetazo que me has dado, de verdad y de corazón te lo perdono. Y deseo que tu vida realmente sea bien, sea buena. Lastimosamente, ese ya es un proceso Que no lo verás. que no lo veré, que no me corresponde y que realmente tampoco me interesa, digamos, ¿no? No. Pero sí, esa la tenía como cosa pendiente, el de poder agarrar y decirle a mis papás, a mi tía, a mis hermanas, a mis primos, gracias por haber estado ahí, por haberme rescatado en ese momento, y por ayudarme a salir de esa situación, ¿no? Y bueno, este espacio ha sido para mí, pese a todo lo que hemos tenido idas y vueltas de no poder coordinar bien la hora, pero este espacio para mí yo lo tomo así. Ha sido como que ese pasito para poder hacerlo, para Ujú. poder decirles gracias a esas personas que han estado conmigo, ¿no? Y ahora, desde otro plano, agarrar y decir, este soy yo, este siempre he sido yo, y si bien en un momento me perdí, yo me dejé de lado, eh, pasando por alto muchas cosas que no debería haberlas hecho. Este, entiendo que ha sido el proceso para también sanar, crecer, madurar y poder pararme ante la vida y decir, aquí estoy, ¿no? Ujú. Se puede, o sea, no es lo ideal que todos pasemos por cosas así, pero es inevitable que Claro. todos lo hagamos, y la verdad realmente depende de uno agarrar eso y todo ese dolor y hacerlo crecer para ti como persona, ¿no? Usarlo de energía, Exactamente. ¿no? Sí, yo soy también creyente de eso. De todas maneras, igual los invito a que no se cierren a hacer ni rituales, ni cositas que les aconsejen, porque más allá de la religión, más allá de tu creencia y demás, hay cosas que son simbólicas, ¿no? Este ir a un lugar donde tú hayas podido liberar y demás, o sea, es simbólico más que todo, ¿no? O sea, y es bonita la historia que nos cuentas al final, porque muestras ese poder de perdón, ¿no? Yo el perdón, tanto como perdón, no lo veo.
y esto es un concepto bien personal, yo veo más que todo que es soltar, es saber soltar antes que pedir perdón. Eh, Vuelvo y repito, esto es un criterio súper personal. Eh, yo creo que realmente aquellas personas que te han hecho un daño, familia, amigos, parejas, que te han hecho mucho daño y no puedes pedir perdón, porque la palabra perdón es muy heavy. Entonces, decir, pucha, es que quiero perdonar, terminas haciendo lo que tú. O sea, es que quiero alargar este tiempo porque la palabra perdón es tanto, significa tanto, y yo te soy bien sincera, no sé más adelante, porque yo no soy una persona cerrada, pero ahorita yo estoy muy bien sin saber que no voy a perdonar a la persona que me echó daño. Y sé que ese dolor, ese no perdón, me lo estoy permitiendo porque es una persona que me ha hecho tanto daño. O sea, imagínate tener o una sola persona que te haya enseñado lo que es dolor, lo que es infidelidad, o sea, es como que una sola persona representa muchas cosas malas. Y perdonar eso no voy a poder, pero sí lo he soltado. Entonces, estos meses, digamos, y en realidad un proceso que he tenido desde el año pasado, es justamente para esto, para empezar a soltar. El momento que empiezas a soltar, pones límites. Cuando pones límites, eres el malo de la película o la mala de la película. Y ahí es donde se van rompiendo las cosas. No se terminan de romper esas Es que ahí eh, mi tía, cuando recién yo volví a Santa Cruz, me dijo una cosa clave. Me dijo, muchas veces tenemos que aprender a ser egoístas con nosotros mismos. Y yo lo tomé así, al pie de la letra. Y cuando tú empiezas a ser egoísta y a ponerte a ti en primer lugar, y que quiero ir a comer a este restaurante porque quiero comprarme esto porque quiero viajar porque quiero yo, empieza a surgir una versión de ti que te pone a ti en primer lugar, donde tú eres lo importante. Eso a mí me ha ayudado un montón. Y cuando pasa eso, empiezas a ver como todo a tu alrededor se empieza a revolver, porque es como que yo lo sentí así, como que, ¿por qué lo estás superando? O sea, ¿por qué me estás olvidando? ¿Por qué me estás dejando en mi mierda? Y tú estás saliendo de eso, digamos, ¿no? Y al final, perdonar como tal sí es una palabra fuerte, pero también es un tema de valorizarte tú, sanar tú y enfocarte en ti. Ya lo Exacto. demás se acomodará o no, pero ya Es no es que problema sí, tuyo. sí, ya es muy lejano, ya es muy ajeno a ti. Y claro, el foco es en uno mismo, que más que egoísmo también es el amor propio que lo vamos perdiendo, ¿no? El amor propio donde dices así, realmente me voy a comprar cosas, voy a hacer esto por mí. Como te digo, así, escuchar música, la música que te gusta. Yo he llegado al punto en el que cuando yo me compraba algo me sentía tan mal que terminaba comprando dos cosas para darle a mi pareja. Porque yo no me sentía bien merecedora de lo que yo me estaba comprando. Entonces era como que yo compraba tal colorcito y para mi pareja otro colorcito. Y así, estamos estrenando, ubicás, no era, estoy estrenando porque es mi esfuerzo, porque es mi trabajo. Entonces, esa diferencia ahora que mi hermana me dice en mi casa, si ya deja de comprar cosas, es como que yo llego, sí, que me compró esto, que me compró el otro, que estoy que remodelando, que poniendo estas nuevas cosas, que ropa y demás cosas. Entonces, es también sanador, es este amor propio que lo he ido perdiendo durante más de 4 años. Volver a recuperarlo es algo bien bonito, ¿no? Y Es, reconfortante, es otra cosa. y es algo que lo haces por ti, Ujú. para ti y que va a quedar contigo. O sea, Esa es ya no hay vuelta ya atrás, no hay vuelta atrás. ¿no? Ese es el Correcto. verdadero, ya no hay vuelta atrás. Correcto. Y bueno, muchas cosas igual, Tico, que nos has ido contando, a veces cuando nosotros no estamos acostumbrados mucho al tema de la violencia física en casa y cuando te sucede por primera vez, es un shock, es un golpe fuerte. eh, Cosas como las mismas infidelidades, las mismas mentiras y demás, que ha sido desgraciadamente por algún lado, por una parte que he tenido que pasar,
Ustedes van a poder también encontrar un poco de estos relatos dentro de mis libros, que quise tanto que me perdí. Tienen el volumen 2 y el volumen 1. Son libros que han sido escritos desde el desamor, desde la traición, y son una saga que no solamente va a ir a hablar desde el dolor, sino que van a ver todo un proceso de apertura, de un crecimiento, de volver a uno mismo. Entonces van a poder encontrar los libros en la tienda colaborativa Nampi, que están ubicados en la zona de Calacoto, en la avenida Montenegro, y si ustedes quieren también el físico pueden conseguirlo en el 772211 acá en Bolivia. Si quieren el digital o si lo quieren el libro fuera de Bolivia, lo pueden conseguir también por Amazon. Entonces, Tico, ¿algo más que nos quieras contar? Un mensaje, un último mensaje para la familia, para los que te están viendo también y se están identificando contigo. Nada, primero a mi familia, gracias. Lo vuelvo a repetir. Han sido en su momento ese cable a tierra, ese salvavidas que yo estaba en medio de un océano donde ni yo sabía qué quería y qué necesitaba. Y a la gente mucho minimizamos, sobre todo cuando eres chico, de que a ti no te tienen que pasar estas cosas. Tú no puedes llorar. A ti no te pueden agredir, no puedes recibir violencia y pasa más de lo que debería, pero a la primera uno tiene que saber decir no y tal vez es en su momento falta amor propio, pero saber reconocer, ponerse uno siempre en primer lugar, ¿no? Siempre uno en primer lugar. Si tú estás bien, sea quien sea la persona que decida acompañar tu camino, si tú estás bien, vas a tener una relación buena, algo bien cimentado. Cuando las cosas no empiezan bien, no van a acabar bien. Entonces, a la primera uno tiene que saber identificar y por mucho que duela, no es el fin del mundo, ¿no? Y la terapia es clave. Cuidar la cabeza es punto uno en la vida de cualquier persona. Sí, gracias Tico una vez más por haber venido a contar tu historia, por enseñarnos también desde tu historia, desde tu experiencia. A las personas que nos están viendo, no se olviden suscribirse al canal para que les pueda llegar las notificaciones de los próximos episodios que estamos sacando. También pueden encontrarnos en Instagram y van a poder verlo en YouTube, van a poder verlo también y escucharlo en Spotify. Y también pueden seguirnos en TikTok, donde también estamos subiendo contenido, donde ustedes también van a poder ver algunas partecitas de las cosas que nos vienen a contar nuestros invitados. Y de verdad, te quedo muy agradecida, amigo. Vamos a hacer un pequeño ritual nuevamente, mientras vamos cerrando ya este episodio. Vamos a escribir en un papelito una palabra con la que tú quieras cerrar este episodio, porque probablemente estamos abriendo una heridita y la vamos a cerrar. Entonces, para esto vamos a hacer este pequeño ritual y mientras nosotros cerramos, no se olviden una vez más suscribirse y seguirnos. Gracias una vez más, amigo. Gracias a ti. Realmente este espacio ayuda, sana y le va a servir a mucha gente que a veces no sabe por dónde empezar. Gracias. Gracias. Nos vemos entonces la próxima semana, queridos amigos. Si ustedes quieren ser parte del podcast, si ustedes quieren invitar a alguien o sugerir a alguien, también pueden etiquetarlos en nuestras redes sociales. Y si quieren venir, también se pueden comunicar con nosotros en redes sociales, que la producción se va a estar comunicando con ustedes para poder venir a compartir su historia. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana.